Buenas tardes, hermanos. Abra su Biblia conmigo en Éxodo 15. Vamos a seguir con la serie que estamos estudiando los domingos, que nuestra serie se llama Conociendo a Dios. Y el tema que vamos a ver hoy es la santidad de Dios. La santidad de Dios. Para los que anotan. Dice Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, disponemos nuestra vida, nuestro corazón. Queremos cada día conocerte más y más, Señor, cada día. Sabemos que necesitamos entender todas las cosas que tú nos has dejado escritas en tu palabra para que cada día podamos caminar hacia contigo, Señor. Sabemos que tú eres un Dios santo, un Dios que busca que nosotros dejemos las cosas que nos estorban para que nosotros podamos manifestar delante de ti pureza, Señor. Sabemos que todos hemos pecado y estamos destituidos de tu presencia, pero también tenemos un Dios que es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda nuestra maldad, Señor. Disponemos todo nuestro pensamiento ahorita, no queremos estar distraídos en diferentes asuntos que cada uno tenemos y queremos centrarnos en escuchar tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Dentro de la palabra de Dios, hermanos, hay hombres y mujeres de la Biblia que están escritos ahí, que cometieron errores, como usted y como yo, ¿sí? Todos estamos en que todos podemos cometer errores día con día, pero debemos de darnos cuenta que cometemos errores, porque solamente hay uno perfecto y ese es Dios, ¿sí? Aquí a la presencia de Dios, a la congregación, venimos todos los que somos imperfectos, ¿sí? No estamos aquí por perfectos, estamos aquí por imperfectos. Pero Dios quiere en su misericordia enseñarnos de la perfección, de su santidad de Él. Y debemos de cada día expresarle al Señor que queremos que Él nos santifique. Dice su palabra: santifícanos hoy, mañana y siempre. Así dice su palabra: hoy, mañana y siempre. Y vamos a ver qué es santidad. Viene de una palabra griega que se escribe kadosh, que significa estar separado del pecado, estar separado de la maldad, ¿sí? Y se destaca que solo Dios tiene este modelo de pureza. Solo Dios es 3 veces santo. Él es santo, 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 ¿sí? Nosotros, Dios quiere que seamos santos, apartados del mal, pero la santidad absoluta es de Dios, ¿sí? Él es el Dios santo, ¿sí? Entonces, pudiéramos decirle de otra manera que la santidad de Dios es un blindaje. ¿Usted ha escuchado sobre autos o coches blindados o tanques de guerra blindados? Bueno, estos tanques o en este caso el blindaje hay de diferentes espesores, ¿sí? De diferentes espesores o anchos para que no penetre ninguna bala, ¿sí? Y puedan ser defendidos de las balas. Entonces, la santidad de Dios en nosotros, hermanos, es un blindaje ante los dardos del enemigo en nuestra vida. Si nosotros buscamos la santidad de Dios en nuestra vida, es para que seamos cubiertos de todo aquello que viene a nuestra vida. Ahora, no quiere decir que no vamos a tener problemas o tenemos un blindaje para siempre
y que no nos va a pasar nada. No, nos vamos a sacudir. Cuando vengan los ataques y cuando vengan los dardos y cuando vengan esas granadas, el blindaje se mueve, pero no nos pasa nada porque hay un blindaje. Y ese solamente lo da la santidad de Dios en nuestra vida, ¿sí? Vaya conmigo a Apocalipsis 15, 4, perdón. Apocalipsis 15, 4. Esto hasta lo hemos cantado muchas veces. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermanos, en la presencia de Dios, en su presencia donde están el coro de ángeles cantando de día y de noche, los ángeles expresan al Señor: santo, santo, santo. Y esta parte de esta expresión, fíjense, viene expresada en Isaías el profeta. Y fíjense lo que dice Isaías 6:1. Dice: en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Dice: y el uno al otro daba voces diciendo, y ahí está escrito: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales, dice, de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto. Eso está expresando el profeta, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, dice: han visto mis ojos, Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, de los ángeles, dice, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar unas tenazas y tocando sobre él, sobre mi boca, y dijo: he aquí, esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sí? Todo lo que no es puro, hermano, no es santo. Todo lo que no es puro, no es santo. Y nosotros debemos de apartarnos para Dios y manifestar pureza en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos van creciendo y en esa etapa de crecimiento de los niños donde todo aprenden? ¿Sí recuerda esa etapa de nuestros hijos donde todo repiten? ¿Recuerdan? Bueno, ¿qué pasaba si tu hijo se junta con personas que dicen maldiciones? Tus hijos las van a repetir, porque todo aprenden. ¿Sí o no? Todo aprenden. Es como un perico, ¿sí? El perico está en la jaula y le hablas al perico y el perico repite lo que tú le dices, ¿sí o no? Bueno, un niño aprende lo que escucha, lo que ve, ¿sí o no? Al niño no le dices, di mamá, ¿y qué dice el niño? Mamá. Di papá. Nosotros les enseñamos. Pero si escuchan maldiciones, esto y el otro, ¿qué crees que van a hacer tus hijos? Eso es lo que van a hablar, ¿sí? Eso es lo que van a hablar. La palabra de Dios dice que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Por eso es importante qué es lo que estamos almacenando en nuestro corazón. Si almacenamos en nuestro corazón envidia, odio, rencor, ¿sabes qué va a manifestar tu boca? Odio, rencor, eso va a manifestar. Tarde o temprano vas a brotar, porque eso hay adentro. Entonces,
Dios quiere tener comunión con nosotros para enseñarnos que Él es santo y que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. El Señor trató con cada uno de sus hijos en la palabra de Dios. Trató con Abraham, trató con Moisés, todos estos hombres de la palabra de Dios, hombres y mujeres de fe que están inscritos en la palabra de Dios. Y fueron hombres comunes y corrientes, como nosotros, pero escogidos por Dios para cumplir un plan y un propósito, ¿sí? Para muchos, pues eran lo peorcito, pero para Dios, Él veía el corazón de sus hijos, de Abraham, de Moisés, de David, ¿sí? Entonces Dios siempre, Dios tiene un plan. Lo cantábamos hace un momento, el Dios de propósitos. ¿Sí o no cantábamos eso? ¿Sí? Él tiene un propósito. No es una casualidad que usted y yo conozcamos a Dios. No es una casualidad. O no fue de chiripa, como decimos. No fue así como de, como que se atravesó en medio y como dijimos, bueno, pues órale pues. No, es con un propósito, ¿sí? Y el Señor quiere que nuestra vida sea una vida de santidad para Él. Que seamos santos como Él es santo. El Señor siempre le expresó a su pueblo escogido, que era el pueblo de Israel, que fueran santos. Y por eso los tuvo 40 años en el desierto. Y daban vueltas y vueltas y vueltas. Y ahí se quedaron. Muchos de ellos murieron ahí, se los tragó la tierra. Porque nunca se arrepintieron de sus pecados. Porque había idolatría en su corazón. Porque ellos anhelaban estar haciendo ladrillos y estando en los trabajos de tanto esfuerzo, se olvidaron que Dios estaba con ellos. Se olvidaron. Y quiero decirle, hermano, Dios está con nosotros hoy. Es un Dios de propósitos en nuestra vida. No es una casualidad que conozcamos a Dios, no. Dios es un Dios santo. Dice Josué 24:19. Fíjense lo que les dice Josué. Recordemos que Josué fue el segundo después de Moisés. Cuando terminó Moisés, estuvo Josué a cargo del pueblo. Y entonces dijo Josué en el 24:19, dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dice el 20, dejaréis a Jehová y sirvieres, y dioses viene en minúsculas, o sea, eran dioses paganos, ajenos. Dice, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de lo que ustedes han hecho bien. Hermanos, los israelitas estaban cegados por la idolatría que había en su corazón. No tenían revelación en su vida porque no era un pueblo santo. Eran su pueblo escogido, pero ¿sabe qué? Había idolatría y creció tanto la idolatría en su corazón que estaban cegados, ¿sí? Ahora, Dios tuvo que tratar con su pueblo hasta el día de hoy. Dios ha tratado con su pueblo y Dios ha sido fiel. Usted sabe, el pueblo de Israel es un pueblo pequeño al día de hoy, pero con mucho poder. Primero porque Dios está con ellos. Y los han atacado y los bombardean y todo, ¿y saben qué? Y el pueblo está ahí.
y son el número uno en muchas cosas y viven en el desierto, donde hacen producir cosas que aquí en este lugar sería imposible, y ahí florece, y ahí se da por la tecnología, por tantas cosas que Dios les ha facilitado. Imagínense un domo donde todos los misiles que mandan se los destruyen. O sea, imagínense nomás. Una tecnología tremenda. Porque Dios así los escogió, son su pueblo. Y nosotros somos su pueblo, escogido por Dios. Nación santa. Así lo dice su palabra. Pero debemos reconocer al Dios santo. Muchos conocen al Dios que es poderoso, ¿sí? Porque Dios les sanó de algo y dicen, no, yo sí sé, pero al Dios santo es el mismo. Dice el Salmo 99:3, alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Hay una situación que pasó en Hechos 10:25 que quiero contarle. Cuando Cornelio vio a Pedro, fíjense lo que quiso hacer. En Hechos 10:25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Fíjense lo que hizo. Y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues pues yo mismo también soy hombre. No tenía por qué adorar a Pedro. Sin duda, el poder de Dios se había manifestado en Pedro. Pero tenemos que enseñarnos en algo, hermanos. Nosotros siempre debemos de llevar a las personas a Dios, no a nosotros. Nosotros les ayudamos con un consejo, con esto, y Dios se manifiesta, oramos por ustedes. Dios sana a las personas, pero a quien debemos de agradecer es a Dios. Así de fácil es. Y nosotros debemos de poner nuestros ojos puestos en Dios, ¿sí? Tenemos que tener cuidado cuando hay personas que quieren que les besen el anillo, ¿sí? Que los adoren a ellos. Y yo le digo, al que debemos de adorar es a Dios, ¿sí? Cuando Moisés fue llamado por Dios, Moisés fue llamado en una curiosidad. Narra la escritura en Éxodo 3:5, vaya conmigo. Dice Éxodo 3:5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. ¿Qué dijo Dios a Moisés? Quítate las sandalias de tus pies, ¿sí? Ahora, ¿por qué Moisés se quitó las sandalias? ¿Por qué? Porque decidió obedecer, ¿sí? Porque él pudo haber dicho, no, a ver, espérame, yo me meto a ver la zarza porque está ardiendo y no me quito mis chanclas, ¿cómo ves? Él pudo haber expresado en su mundanidad, en su humanidad, pudo haber expresado eso. Decir, a ver, ¿no? ¿Quién me está hablando? Yo me meto y veo por qué está ardiendo la zarza. Sin embargo, cuando oyó la voz poderosa de Dios, él se quitó las sandalias y obedeció. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos ha dicho que nos quitemos las sandalias y no lo hacemos? Quítate lo gritón que eres y no nos lo quitamos. Quítate lo envidioso que eres y no nos lo quitamos, ¿sí? Quítate el chisme de tu boca y no te lo quitas porque no, es que es bien rico. Notemos otra cosa. Esa zarza que estaba ardiendo
¿Usted ha visto fuego que no se consume? Porque si usted enciende algo, lo más natural es que se consuma, ¿sí o no? Enciende algo y un ratito, es más, por ejemplo, una vez contamos en cuánto rato se quema un coche. Porque cuando hubo disturbios por aquí hace muchos años, quemaron un vehículo afuera de la casa de mi hermano y duró 5 minutos el coche en hacerse pedazos. Completito, con todo, nomás quedaron los puros fierros. Entonces, 5 minutos dura para que se queme un coche total. 5 minutos. Me voy, a lo mejor es mucho. Pero ese es el fuego que consume, ¿no? Que desintegra. Pero hay un fuego que no consume, como el que estará en el infierno. Como dice la Biblia, que estará el lloro y el crujir de dientes, donde la gente va a arder, pero no se va a consumir. ¿Entiende esa cuestión? Bueno, entonces, esta zarza que estaba aquí no se consumía, y Dios le dio otra instrucción. Dijo: no te acerques. ¿Por qué le dijo no te acerques? Porque eres pecador. Y si se hubiera acercado, queda fulminado ahí. Fíjate lo que le dijo ahí en Éxodo 3:5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí Moisés vemos que él reconoce como pecador y se quita las sandalias. ¿Sí? Se quita las sandalias. ¿Cuánto tiempo dura usted, hermana, que usa sandalias, en quitarse sus sandalias? Instantáneamente, ¿no? Algunos hasta nomás le hacen así y la quitan, ¿sí? Porque hasta flojita está. Las que las traen muy apretadas, pues se tardarán unos segundos en quitárselas, pero sería rápido, ¿no? Pero a veces nosotros no nos queremos quitar lo que Dios nos pide que quitemos de nuestra vida, ¿sí? Más adelante, en Éxodo 19:6, viene otra cosa aquí que nos habla la Escritura. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, Dios quiere gente apartada, gente santa, ¿sí? Que nos apartemos para adorar a Dios, como cuando venimos aquí el domingo. Hace un momento estábamos aquí apartados todos, adorando al Señor. Así Dios quiere vernos a usted y a mí, adorándole a Él, manifestándole nuestro amor a Él, ¿sí? Dios nos exige para nuestra vida santidad, ¿sí? ¿Dios ha cambiado algo de nuestra vida? ¿Dios ha cambiado algo de tu vida? ¿Dios seguirá cambiando algo de nuestra vida? Claro que sí. Dios quiere que nosotros vayamos a ese camino a ser santos, ¿sí? Dice Romanos 6:15, ¿qué pues? Dice: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, ¿seguiremos pecando? Y Dios nos pregunta aquí: ¿hasta cuándo vamos a entender? ¿Hasta cuándo vamos a entender? Recordemos que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que había de venir en Cristo Jesús. Todo lo que vino, todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento se ha cumplido poco a poco la palabra de Dios, ¿sí? En Lucas viene algo importante. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta instrucción vino a María, ¿sí? Porque fue escogida por Dios.
para el cumplimiento del nacimiento de el Mesías, ¿sí? ¿Y qué le dice? De ti nacerá un santo ser. Aquí veamos algo muy importante, que José y María eran una pareja ya, ¿sí? De novios. Imagínese la actitud de un José cuando María va y le dice: oye, fíjate que se me apareció un ángel y voy a tener un bebé. Y quiero decirle que José fue preparado por Dios para decir: adelante. No cualquiera le atora ese trompo, porque le dijo: ¿qué crees? Voy a tener, ay sí, ahorita dígale que viene un hijo por medio del Espíritu Santo y que dice: nombre. No, no cualquiera. Pero sin embargo Dios, como todo lo tiene preparado y como Él todo tiene un plan y un propósito, entonces Él preparó el corazón de José y le dijo: vamos, adelante. Obedecieron a la instrucción de Dios. Entonces, cuando Dios pone algo en nuestro corazón, es importante que prestemos atención y hagamos lo que Dios dice, ¿sí? Hay cosas que Dios pone en nuestro corazón y debemos de propiciar a que se cumplan, ¿sí? Y nosotros debemos de dar respuestas a Dios, porque Dios pone el querer como el hacer. No es por lo bueno que cada uno podemos ser, no. Es porque Dios pone el querer como el hacer para hacer las cosas. Siempre debemos de estar dispuestos a ayudarnos entre todos a ser mejores, hermanos. ¿A usted le da gusto que una familia que usted conoce o que conocemos empiece a crecer y que haya una mejor armonía en la familia? O sea, ¿usted se goza con eso? En ver la transformación de cada uno de los que estamos aquí. Yo me gozo en ver a las familias transformadas, porque eso es algo que Dios nos ha puesto a que ayudemos a las personas. Y es algo que debemos de tener esa satisfacción de decir: Señor, de menos hemos sembrado tu palabra, ¿sí? Porque como lo veíamos el domingo pasado, nosotros no podemos cambiar a nadie, pero Dios sí. Dios puede cambiar cualquier cosa para hacer su preciosa voluntad. Cuando Dios se manifiesta, sin duda produce santidad en aquellos que Dios se manifiesta. Y al decir santidad, hermano, no quiere decir que no nos equivocamos. No, vamos a tener errores como cualquiera, pero nos vamos a dar cuenta cuando nos equivocamos. Y si no nos damos cuenta, habrá otros cerca de nosotros que nos dirán: ¿sabes qué? Hiciste mal en esto, ¿sí? Por eso tienes a tu esposa a un lado, a tu esposo, a tu hermano, a tu amigo, ¿sí? A tu hermano en Cristo que te dice: hermano, estás equivocándote, andas mal. Pero resulta que muchas veces cuando nos dicen, nos ofendemos. Cuando nos dicen que estamos mal, no hombre, ¿y este qué se cree? Mire, a través de los años que hemos sido pastores aquí en este lugar, muchas personas nos decían: no, pastor, cuando usted ve algo mal en mí, a mí dígamelo directo. Y ahora me la pienso, porque a muchos de los que se lo dije directo ya no están. No pueden decir que no les dije como ellos me dijeron, ¿sí? Porque usted está aquí por Dios, no por nadie más. Y se lo voy a decir así directo: ¿quién lo trajo a usted a este lugar? Dios mismo. Sin duda a través de alguien, pero Dios mismo es el que lo trajo. Ni yo lo invité, ¿sí? O fui por usted de donde usted estaba y dice: a ver, véngase, vamos. No, cada quien, dice la Biblia, que Él irá añadiendo a los que han de ser suyos.
Él los ha ido añadiendo a que usted permanezca, porque no nomás es llegar. El llegar estar bien, pero el permanecer firmes, ese es el gran propósito de permanecer, de aguantar las balas, porque dicen, no hombre, es que esto me lo dijo a mí directo. Pues claro, es directo para nosotros y primero es a nosotros, ¿sí? Dice Hebreos 7:26, para los que anotan, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí el escritor de Hebreos está hablando de Dios mismo. Y fíjense lo que dice Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me rasguñe de pecado? Pues si digo la verdad, pues que vosotros no me creéis. El que de Dios es, las palabras de Dios oye, porque esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Las cosas, hermano, que son perfectas, vienen de parte de Dios a nuestra vida, ¿sí? Dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. ¿Qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mas para en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿sí? Por eso aquel día que crucificaron a nuestro Señor Jesús, lo crucificaron junto con él a dos ladrones que estaban ahí. Y uno le decía: si tú eres hijo de Dios, ayúdanos a bajarnos de aquí. ¿Ustedes creen que él no podía, con su poder y grandeza, bajarse de esa cruz? Claro que sí, pero no lo hizo por amor a nosotros, por pagar, por salvarnos. ¿Qué le dijo Jesús a aquel ladrón? Aquel que le dijo: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo llevó a su presencia, porque los tres murieron. Pero Jesús resucitó al tercer día. Eso es lo más importante. Una de las preguntas que le voy a hacer al Señor cuando yo lo vea es: ¿cuál era uno de los ladrones que va a estar ahí? Uno. El otro no lo vamos a volver a ver, porque el otro se fue directito a donde se escucha el lloro y el crujir de dientes. Por eso el Señor quiere que entendamos que nosotros cada día tenemos que buscarle a Él en la santidad, buscarle en su presencia, ¿sí? Esa historia está en Lucas 23:39 y dice así, dice: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Respondió al otro y le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
En aquel día todos podremos postrarnos ante Él y doblar nuestra rodilla cuando llegue ese momento. Filipenses 2:11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sí? Hermano, permanezcamos hasta que llegue ese momento, que estemos listos para adorarle al que es santo para siempre. Santo, santo, santo Él. En la cruz se blindó la santidad de Dios. Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él llevó nuestros pecados en la cruz. ¿Por qué Jesús mismo volteó su rostro al cielo diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero dijo algo muy importante a favor de nosotros: consumado es. En ese momento que Jesús llevó en la cruz nuestros pecados, hubo un momento que sintió y llevó los pecados de todos nosotros, nuestras dolencias, nuestros dolores. Así lo dice la Escritura. Al que no conoció pecado. Dice 2 de Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso Dios rechaza totalmente y rotundamente el pecado. Escuche bien, rechaza al pecado, no al pecador. Al pecador le perdona y lo restaura. ¿Sí? Dios no está indiferente en la condición de pecado en la que los hombres viven el día de hoy. ¿Sí? Su amor y su santidad Él la manifiesta para que las personas procedan a arrepentirse de sus pecados. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? La única manera, hermanos, de que el Santo de Dios nos perdone es que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Sí? Cuando estábamos extraviados, Él nos perdonó de nuestros pecados. ¿Sí? Dios, que es santo, quiere envolvernos en su santidad. ¿Sí? Quiere que reconozcamos que somos impuros. ¿Sí? Y quiere que nosotros procedamos a acercarnos a Él confiadamente. ¿Sí? Hay una historia que vamos rumbo al final y quiero contársela en Lucas 7:36. Dice así, dice Lucas 7:36: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Dice: y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. El 37 dice: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, fíjense lo que hizo: trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Sí? Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus lágrimas sus pies, y enjuagaba con sus cabellos y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo: si fuera profeta, conocería quién es la clase de mujer a la que lo toca, que es pecadora. Entonces Jesús, como todo lo sabe,
En el 40 dice, entonces Jesús respondió y dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor, dice, tenía 2 deudores. Y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dice, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que a quien le perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas estaba regando mis pies con sus lágrimas y los enjugando con sus cabellos, y no me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hermanos, vemos a esta mujer totalmente arrepentida, reconociendo quién es el santo y adorándole en sus pies. Por eso nosotros debemos siempre de saber quién es el santo. El único santo es Dios, ¿sí? Debemos de tener cuidado, hermano. Muchas personas se manifiestan de una manera grosera con Dios, exigiéndoles. Y es más, y le cuentan y le dicen que ahorita y que lo sane ya en este momento. Pero al santo no se le grita, ni se le exige, ni se le truenan los dedos. Al santo necesitamos conocerlo. Al santo necesitamos pedirle perdón. Cada día pedirle perdón y estar a cuentas con él. ¿Sí entendemos eso? Es una cuestión de entendimiento, de entender y decir, es que es una realidad. Ahora, esto que estamos viendo, hermano, es por revelación a cada quien, a su corazón. Está escrito en la palabra y nosotros debemos de digerir y decir, tiene razón. No me crea a mí, créale lo que Dios le dice en su corazón que haga. ¿Sí? Nosotros debemos de saber que Dios es un Dios santo. Debemos de reconocer que somos pecadores y que sabe una cosa, y que hoy lo que en el mundo circula no va a mejorar, hermanos. No va a mejorar. El mundo va en una decadencia, va de picada. Y nosotros debemos estar fuertes en Dios, entendiendo que Él es el único que puede ayudarnos, hermanos. Cuando nosotros estábamos chicos nos enseñaban que el chapulín colorado era el que te ayudaba, pero ahora ni el chapulín colorado te puede ayudar. Ante las situaciones de la vida que hemos pasado cada quien, dígame una cosa, ¿el chapulín colorado te puede ayudar? No, claro que no. Quiero llevar otro versículo en 1 de Pedro 1:14. Dice 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, y voltea con tu vecino y dile, como hijos obedientes,
Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, antes, no entendías, no sabías. ¿Sí? Dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y dice ahí, en toda vuestra manera, ¿de qué? De vivir. Dice en algunas cosas, dice en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. O sea, no es una opción, hermanos. Es una exigencia de parte de Dios. Hace un momento le cantábamos, Señor, te invocaré. ¿Sí? En el día de la angustia le cantábamos. Usted cantó con nosotros, ¿verdad? Y le decíamos con todo nuestro corazón. Dice aquí el 17, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, en la cual recibisteis vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que dice ahí, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor, ¿qué dice? De vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y que ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. ¿Sí? Más adelante en el 2:21 de Primera de Pedro dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sí? Jesús dijo que los muertos en Cristo resucitarán primero y que Él vendrá un día por nosotros y seremos llevados en un abrir y cerrar de ojos. Experimente, abra y cierra sus ojos. ¿Cuánto duró de tiempo? En el instante, ¿no? Así el Señor va a venir con nosotros en un abrir y cerrar de ojos. De repente va a venir por aquellos que le hemos obedecido. Y por eso hablamos de una permanencia. Aquel que permanece firme. Hace rato cantábamos que estaremos parados sobre la roca. ¿Sí? El Señor quiere, hermanos, que cada día caminemos en santidad para agradarle a Él, porque Él es santo. Amén. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias porque reconocemos que tú eres un Dios santo, Señor. Sabemos que tú nos has perdonado y cada día que nos equivocamos, cada día que cometemos errores, te pedimos perdón, Señor, por nuestras fallas, nuestras ofensas, todas aquellas cosas que decimos que no te agradan. Queremos cada día, Señor, que tú nos perdones y queremos estar bien delante de ti, Señor, y que tú te manifiestes en nuestra vida, Dios, cada día, Señor. Sabemos que vienes por una iglesia santa, Señor, por un pueblo santo sin mancha, una novia que estará preparada, esperándote para cuando tú vengas por nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sella esta palabra y que no seamos oidores olvidadizos, sino que practiquemos el obedecerte, Señor, el permanecer en tu santidad. Así como cada uno de tus hijos queremos permanecer en una manera apropiada, Señor. Quita de nosotros aquellos que estorba y queremos cada día agradarte en todo lo que hacemos, Señor. En el nombre de Jesús te glorificamos, Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Amén. Pues Dios le bendiga, hermano. Le esperamos aquí el miércoles a las 7 y esté atento a todo lo que hacemos para la obra de Dios y que Dios le bendiga. Les amamos en el amor de Dios. Hasta luego.